Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Qué bueno que podamos reunirnos esta noche a meditar en la palabra del Señor. Y en un tema que yo creo que a todos nos confronta, que en algún momento a todos nos ha tocado vivir, y ese será un momento muy triste. Y si no lo hemos vivido personalmente, sí conocemos a muchas personas que batallan con eso. Y tiene que ver con el ocultar un pecado y luego de cometerlo pensar que no ha pasado nada. Pensar que por el hecho de no haber sido descubiertos por la persona o las personas a las cuales hemos ofendido con nuestro pecado, que entonces ya todo quedó muy tranquilo y que nada ha sucedido, que hasta parece que a Dios tampoco le importara, como si Dios se quedara muy tranquilo con ese pecado que hemos cometido. Y estamos muy equivocados quienes así pensamos, quienes pensamos que cuando pecamos y no somos descubiertos por la gente, entonces que nada malo sucede y que podemos seguir en forma tranquila, que el tiempo es el que le va dando la solución al problema. Estamos absolutamente equivocados porque consideramos que el pecado es solo contra personas y que no afecta para nada a Dios. Olvidamos entonces que de Dios nadie se burla. Y por este tema contenido en esta introducción, oremos al Señor. Oremos porque es algo que a todos nos debe llamar la atención, que nos debe confrontar y nos debe llevar a tomar decisiones radicales en lo que tiene que ver no solo con la ocurrencia del pecado, sino lo que hacemos posterior al pecado. Y hay que orarle al Señor porque solo Él puede darnos la paz. Padre, gracias, mi Señor. Gracias porque en tu pedagogía utilizas multitud de recursos para enseñarnos, para mostrarnos que de ti nadie, absolutamente nadie se burla y que en el tiempo perfecto, cuando tú lo consideras oportuno e indispensable, Señor, sacas a la luz el pecado utilizando diferentes recursos. Señor, bendice tu palabra contenida en el segundo libro de Samuel y permite que podamos interiorizar esta enseñanza que tienes en ese momento, Señor, para el rey David, pero hoy para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Seguimos entonces con esta serie de predicaciones donde vamos a ver cómo el Señor utiliza símbolos, utiliza metáforas, hipérboles, una cantidad de recursos literarios para que la palabra de Dios tenga mucha más aplicación, que sea de mucho más entendimiento. Y esta noche el Señor nos va a mostrar a través de una parábola cómo Él confronta a un pecador, confrontando a un pecador por medio de una parábola, y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Una parábola es una historia que es real o ficticia, y lo que busca es hacer una comparación o semejanza para que nosotros aprendamos de esa comparación o semejanza una verdad espiritual y la podamos aplicar a nuestra vida. Luego, cuando nos vamos adentrando en lo que son las parábolas de Jesús, vamos a ver cuál era la finalidad de todas esas parábolas. Hoy vamos a ver esta parábola desde el Antiguo Testamento, porque a veces pensamos que solo hay parábolas en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo también, y esta es una de ellas. Según Samuel capítulo 12. Vamos entonces a ver en primer lugar la parábola, y está en los versículos 1 al 6.
Dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Muy bien, mis amados, como vemos entonces, la parábola como tal va hasta el versículo 4, y el versículo 5 y 6 es la reacción de David a esa parábola. Miren, cuando nosotros estamos leyendo todo el libro de Segunda de Samuel, vemos que en el capítulo 11 se relata todo lo que fue el pecado de David. Lo tenemos presente, ¿cierto? Cómo vio a Betsabé, le gustó, y todo, como un pecado fue engendrando otro pecado. Y David sabía que había pecado, pero lo que vemos en la palabra es que David, al parecer, siguió muy tranquilo, y aunque haya internamente cargado con la culpa de su pecado, no lo confesó ni se arrepintió. Entonces, aquí lo que está haciendo el Señor es mostrándole lo molesto que Él está, y lo hace de una manera que solo Dios es capaz de hacerla. Nosotros, pues lo que debemos hacer, sobre todo cuando entramos en el servicio al Señor, como pastores, como líderes, aún como creyentes, debiéramos aprender un método de esto. Lo que hizo el Señor fue enviarle a un hombre que tenía autoridad, no solo como profeta, porque fuera un cargo, sino que la manera de vivir de Natán era una forma de vivir que le permitía, con su testimonio, confrontar directamente a David. ¿Qué hizo David en un principio? David sintió que como rey, Natán le estaba haciendo la exposición de un caso de la vida real. A él finalmente siempre le llevaban ese tipo de casos. Y lo que hizo David fue unir sus emociones a su veredicto. Por eso dijo de esa manera condenatoria contra el hombre rico de la parábola. Dijo: ese tiene que morir, es que es una persona que no tiene justicia ni tiene misericordia. ¿Cómo se le ocurre, teniendo él ovejas y vacas y teniendo tanto ganado, cómo le quita, le roba la única que tiene este hombre pobre? Y miren la manera tan hermosa como describe la palabra esa relación que había entre el hombre pobre y su única corderita. La cuidaba, la mimaba, es más, compartía alimentos con ella, la cargaba en su seno, la trataba como a una hija. Es decir, no era un animal simplemente. Animal podía ser para el hombre rico, que tenía muchos, pero para él no. Por eso David reacciona de esa manera. Yo creo que también nosotros reaccionamos de esa forma cuando vemos que hay o alguna injusticia o algo que vemos que abiertamente va en contra de Dios y de su palabra, ¿cierto? La cuestión es que si respondemos de esa manera tan airada,
contra lo que es la palabra del Señor, los atropellos que le hacen, ¿por qué nosotros mismos pecamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos encendemos en furor cuando vemos el pecado de otro, pero somos como tan tranquilos con el propio pecado, como que no lo medimos con la misma vara, sino que somos muy condescendientes con nosotros mismos? Muy bien, vamos a ver aquí en la palabra ese pecador, ese que era un gran conocedor de las Escrituras. Dice el Éxodo 22:1 que cuando alguien robara, matara un animalito y propiamente una ovejita, debía pagar. Por una que matara o robara, debía pagar 4 veces. O sea que David tenía no solamente en esto, sino en muchas otras cosas, conocimiento de la palabra del Señor. David no era ningún parecido para Dios. David era un hombre que la misma Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, y esto lo empieza a cuestionar mucho a uno. No que el corazón de Dios se corrompa como el de David, sino que muestra el amor y la misericordia de Dios. Miremos entonces a este pecador, versículos 7 al 9. Entonces Natán le dijo a David, luego que David pues reaccionó de esa forma: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vamos entonces, para quienes de pronto no hayan leído toda la historia, primero que se antojen de leerla, es muy conveniente. Pero sabemos que David se entusiasmó, no podemos decir que se enamoró porque vio a una mujer desnuda cuando él estaba en la terraza y ella también se estaba bañando en una terraza. A él le gustó y la hizo traer. A él le advirtieron: rey, esta mujer tiene esposo y ese esposo es uno de tus fieles servidores en la batalla. Pero a él no le interesó, porque él le dio más gusto a la lascivia que tenía, hizo uso indebido del poder e hizo que la mujer viniera. No con el ánimo de disculparla, pero sabemos que cuando un rey llamaba había que acatar las órdenes. Cuando estuvo con ella y se enteró que ella estaba en embarazo, entonces vio el problema de una manera diferente y trató de ocultar un pecado engendrando más pecado, que es lo que dice la palabra, que un pecado engendra otro. Ustedes saben que uno, para tapar un pecado, se crea una mentira y se crea otra, y eso se empieza a volver como una bola de nieve. Igualito hizo David. Entonces pidió que viniera Urías, trató de agasajarlo y le dijo: mi hijo, usted es muy buen soldado, es justo que descanse, vaya y repose con su esposa, pase una nochecita con ella. Pero él durmió en las escalas del palacio. David se entera y escribe una carta y se la entrega a él con un sello donde iba su sentencia de muerte. Coloca a Urías en lo más recio de la batalla, como el primero en la fila, y los primeros morían. Las espadas, las lanzas, las flechas, ellos morían. Entonces trató de tapar un pecado con otro pecado. Cuando ya Urías murió, él mandó por la viuda y la hizo parte de sus esposas. ¿Cómo reaccionaron en el palacio? Nadie decía nada, es el rey. Este rey iba a adorar cada semana,
Él seguía haciendo una vida de devoción, digamos igual. Uno no puede juzgar qué sentía él por dentro. Cuando leemos, ahora vamos a leer parte de los salmos que él escribió con ocasión de esto, y vamos a ver un poco, a dimensionar un poco lo que él sentía, pero no manifestaba nada. Es ahí donde el Señor le dice: pues Urías, yo estoy molesto y por eso te envío a Natán a que te hable. Cuando David reaccionó de esa manera, él mismo se autoinculpó. Es decir, Dios igual lo habría hecho, pero él mismo lo declaró. Entonces, ahí está como todo el detalle de esta parte de los pecados de David. No podemos decir que fueron los únicos pecados que tuvo, pero es en cuanto a estos que Dios envía a Natán. Tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Miren que a Natán no le tembló la voz para identificarlo, porque Natán sabía que venía con un mensaje de Dios. Natán lo que hizo fue relatarle esa historia. Y todo lo otro de lo que Dios le dio a David fue dicho por el mismo Dios. No fueron palabras de Natán, sino que fueron palabras de Dios. Tú eres ese hombre. Tú eres ese rico que tenía todo y le quitó a ese pobre la única corderita que tenía. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué contesta uno a eso? Es que este no es un mensaje ni es una pregunta para personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Han visto ustedes que nosotros generalmente pensamos en aquellos que atropellan la palabra del Señor, que sacan leyes pro aborto, pro eutanasia y una cantidad de cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Para qué le preguntamos eso a un inconverso? ¿Para qué confrontamos de esa manera a alguien que no cree? No, esto es para nosotros. Esta pregunta es para mí, esta pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y si alguno de nosotros no se hace esa pregunta, está diciendo que es que no peca. Nosotros pecamos y a conciencia. David tuvo todo el tiempo para planear el pecado. Todo el tiempo. Eso no fue así de sorpresa. Una tentación, se dio a la tentación y le dio rienda suelta a su lascivia. Entonces, ¿qué viene luego de esto? Cuando ya vemos la parábola, vemos el pecador, vemos lo que fue la sentencia y lo podemos mirar también con ese reconocimiento de David, que fue la forma de él inicialmente mostrar su arrepentimiento, desde el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Estos pecados de David no solamente fueron contra la familia de Urías o de Betsabé, porque ahí todos sufrieron. Fue contra el Señor. Y miren la manera como él lo dice. En la lectura anterior vimos que le dijo: tuviste en poco mi palabra. Pero aquí dice que
hiciste un acto de menosprecio a Dios, me menospreciaste. ¿Y saben algo? A veces nosotros escuchamos que las personas dicen, es que el pecado es un asunto de mi vida privada. Eso hace parte de la esfera privada mía, pero no. Un pecado es un atropello contra Dios, es un menosprecio a Dios. Y lo que uno tiene que hacer realmente cuando es consciente de ese pecado es confrontar a la persona, no es quedarse callado. Si Dios no estuviera de acuerdo con la confrontación, una confrontación asertiva que permita edificar, que permita que la persona llegue a un reconocimiento del pecado, pida perdón y enmiende la obra, si el Señor no hiciera eso, no quisiera eso, el Señor no hubiera levantado a Natán. ¿Para qué? El problema es que nosotros no tenemos el método apropiado, pero el Señor pide que se levante este profeta para confrontar. El pecado es un desprecio contra Dios, contra su palabra y contra Él. No es solamente que me pasé una norma por alto, como cuando me paso una norma de tránsito. Ay, sí, que voy y pago dinero y ya. No, es que yo lo que estoy es atropellando a Dios, lo estoy menospreciando. Pero el que no entiende lo que significa el pecado, tampoco puede entender la manera como Dios perdonó el pecado. No entiende a cabalidad lo que es el sacrificio en la cruz. Puede que escuche mucho y puede que repita como loro, pero no lo comprende. Solamente quien entiende la dimensión del pecado se arrepiente de verdad. No se llena de un remordimiento temporal y vacío, sino que manifiesta ese arrepentimiento sincero, porque sabe que pecó contra una persona o un grupo de personas, pero pecó contra Dios, lo atropelló, lo menospreció. ¿Cómo llegó David a esta convicción de pecado? Piensen nada más, casi un año lo que duró el embarazo. ¿Acaso David no sabía que había actuado mal? Entonces podemos disculparlo y decirle que es que estuvo muy ocupado en lo que haya sido la ceremonia de la boda, en lo que haya sido la instalación de una nueva esposa en la casa real. No lo podemos disculpar. Intentó hacer como hacen los gatos. Ustedes saben cómo hacen los gatos, el popó en un arenero, escarban y luego tapan, pero ahí queda. Eso no quiere decir que no lo hicieron, y eso fue lo que él trató de hacer. Pero cuando escucha la parábola y reacciona, él aún sigue pensando que el hombre de la historia es perverso, es malo, merece la muerte y tiene que pagar. Pero cuando Natán le dice, es que ese hombre eres tú, esta parábola adquiere una manera de mirarla diferente. David es como si se colocara los lentes de la parábola para mirarse. Es como si abriera esa parábola de esta forma, que se convirtiera en un gran espejo que le muestra su pecado, se lo refleja. Ya las cosas las ve diferentes. Entonces, él no llegó al arrepentimiento y a la convicción de pecado porque es un rey muy grande y muy conocedor de la palabra. No fue por eso, mis amados. De la misma manera que a nosotros, por la sola lectura de la palabra o la asistencia a la casa de oración, o que todos los días nos llegue un versículo muy espectacular, muy lindo, vamos a decir que ya todos lo sabemos. Puede que conozcamos cosas, pero si actuamos en consecuencia con eso, si actuamos, o queremos hacer como hace el gato. Pecamos contra Dios y tapamos. Y la gente entra y no ve nada. Si se acerca mucho, siente el olor. Y eso que esas arenas ahora vienen a prueba de olores, como creemos nosotros que también muchos pecados que cometemos están a prueba
de ser descubiertos, de ser vistos. Y si no, pensemos en los pensamientos, porque es que cuando hablamos de pecados, a veces pensamos en, no sé, en una cantidad de cosas y a veces solo como en el aspecto sexual, pero ¿cuántas veces pecamos más sexualmente de pensamiento que de acción? Y todo eso lo mira el Señor, absolutamente todo eso lo mira. Pero nosotros parece que no entendiéramos. Entonces dice David, pequé contra Jehová. Y díganme si no quisieran ustedes que justo en ese momento él llorara, rasgara las vestiduras, hiciera a la usanza del Antiguo Testamento y esparciera ceniza sobre sí y se deshiciera y le dijera a Natán, ven, hagamos una cadena de oración, necesito que me perdonen, quiero ir a la casa del Señor y exponer ante todo el mundo mi culpa por mi culpa. Quisiéramos verlo de esa manera. Por eso decimos, ay, entonces simplemente dijo, pequé contra Jehová. Yo no creo que lo haya dicho de esa manera. Y les repito que vamos a leer algo en los Salmos que nos hacen ver que no es así. Pero vemos la respuesta misericordiosa de Dios a través de Natán. Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Hasta ahí, no morirás. Al menos tú. Porque uno podría decir, entonces un pecador solamente hace lo que sea y dice, a la persona que ofende, perdóneme, porque Dios dice que me tiene que perdonar, porque es que si no perdona, mi Padre tampoco lo perdona. Ay, Señor, perdóneme. Quien así piensa no conoce, pero nada, absolutamente nada a Dios. Eso no es algo que uno diga simplemente de esa manera. Es algo que se carga interiormente, hasta el punto que dice David que carcome los huesos. La carga de la culpa es una de las más pesadas para llevar. Que entre otras cosas, si tenemos un arrepentimiento genuino y conocemos de verdad a Dios, no tendríamos por qué llevarla en nuestros hombros. No volver a cometer el pecado, pero tampoco cargar con el peso inmenso de la culpa. Miren, Salmo 51 del 1 al 4 les voy a leer, para que miremos que en David se dio un arrepentimiento genuino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces podría uno decir, pero y eso sí demuestra un verdadero arrepentimiento. Él lo tuvo. Y miren, si Dios permite que esos grandes héroes de la Biblia expongan a través de sus biografías y de sus hechos esas fragilidades y esos pecados, Dios también permite que se vea el arrepentimiento y lo que es la misericordia y el perdón de Dios. Eso no es gratuito, ni Dios lo perdonó porque fuera rey, no lo hizo por eso. Miren, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Un tema, pero bien complejo. Y dice uno, bueno, que él reciba las consecuencias de su pecado, está bien, pero ¿y el pequeño? Bueno, ¿y qué mal hizo Urías para que David lo matara? ¿Cuántos inocentes mueren por el pecado de otros?
¿Cuántos? El hijo de David y Betsabé no fue culpable del pecado de sus padres, por el contrario, fue una víctima del pecado de sus padres. Una víctima de eso. Pero aún con toda la inocencia de ese pequeño, fue alcanzado por esa ola de consecuencias que arrastra el pecado. Y si no piensen ustedes en la cantidad de personas, entre comillas, inocentes, yo no estoy hablando del pecado original y que todos somos pecadores, sino de personas no partícipes en pecados y que asumen grandes consecuencias, producto de la ola de pecado, así sea de uno solo. Y es como, tristemente, se mueven tantas cosas en la injusticia. Por eso Dios es quien tiene la venganza y es Dios quien tiene y defiende todo lo que es la justicia. Pero miren el presagio que le dijo: jamás se apartará la espada de tu casa, nunca se va a apartar la espada de tu casa. Dice desde el versículo 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y empiezan a mostrar cómo una vez muerto el niño ya David cambia esa actitud. Y es que David cambió a la adoración al Señor, entendió perfectamente lo que esto significaba, pero también vivió en carne propia lo que significa que jamás se apartará de la casa de David la espada. Cuando uno analiza la vida familiar de David, fue muy compleja, porque David no fue buen papá. David fue un excelente guerrero y David fue utilizado por el Señor. De su familia, de sus lomos, viene toda la descendencia humana del Señor Jesús. Pero en la familia de David hubo caos y tragedia. Estupro de un hermano con una hermana, venganza, un hijo completamente incontrolable, un hijo que lo traiciona y que echa a su propio padre del trono. Todo eso se vino, toda una oleada de consecuencias y se cumplió todo lo que el Señor le dijo a través de esta palabra. Ahora vamos a mirar esto para nosotros y vamos a mirarlo con dos lecciones que se nos queden, porque es muy edificante la palabra del Señor y ese es el sentido de una parábola y de todo el contexto que hay alrededor de la parábola. Pero miremos esto. ¿Qué dos grandes enseñanzas nos trae a nosotros esto que hemos leído? Primero, cómo hacer una confrontación efectiva. Y segundo, mostrar un arrepentimiento verdadero. Y sabemos que Dios aquí en esta parábola utilizó a Natán, pero Dios utiliza a muchos Natanes para que lleguen a nosotros con una palabra que nos exhorta. ¿Cuál es la situación que pasa cuando Dios a uno lo llama a confrontar a alguien? Que cuando uno confronta a una persona que es necia, así se congregue, así haga, como que tenga una cantidad de disciplinas que a primera vista son espirituales, pero que es necio en su corazón. Cuando uno confronta con la verdad de un pecado a un necio, el necio se enoja y se va. Pero cuando uno confronta a un sabio, el sabio reconoce y se arrepiente. Ahí es donde dice que hemos ganado a una persona para el Señor. Ahora, ¿es responsabilidad de Natán que David se arrepintiera o no? No. Natán lo que hacía era llevar el mensaje.
pero no llegó señalando con el dedo. Él sí luego debe haber levantado el dedo cuando le dijo, ese hombre eres tú. Pero primero llegó contando la historia. Primero llegó relatando algo que él sabía, que David, enseñado a juzgar entre los problemas de su pueblo, iba a tomar una decisión. Era inevitable que David opinara sobre eso, y Natán lo sabía. Él sabía muy bien hacer su papel como confrontador, y lo logró. Pero se dio el otro resultado, y fue el arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento que se dio en David. Para no tener una confrontación activa, primero tenemos que estar seguros que vamos con la verdad. Yo no puedo confrontar a alguien por un chisme de alguien, así ese alguien me lo haya dicho en mi cara, arrodillado en 2 corozos. Yo debo estar absolutamente segura que lo que dice es cierto. No puedo ser un idiota útil a las mentiras y artimañas de personas, porque cuántas personas movidas por los celos, por la envidia, por rabias, se inventan cosas para hacerle daño a alguien. Eso sucede con más frecuencia de la que quisiéramos que pasara. Malinterpretan situaciones y arman unas novelas que primero se las creen ellos, pero tristemente se las hacen creer a otros. Yo no puedo confrontar de esa manera. Nunca lo hagan, porque va a ser más grande el mal que el bien que generan, porque van a quebrantar una relación de tal manera que después unir los pedazos puede ser muy difícil. Natán iba con la verdad, porque iba de parte de Dios, con algo que sabía que tenía que decirse. Natán se acababa de enterar del problema de David. No, por eso les dije, es que va casi un año entre el pecado y el nacimiento del niño, todo lo que duró el embarazo. Pero en el palacio todos tranquilos, con seguridad que Natán no, pero esperó el momento oportuno para hacer la confrontación. Entonces tenía que ir con la verdad. Lo hizo en el momento correcto, con las palabras adecuadas. No llegó allá diciéndole, y tú que un rey y un farsante y un hipócrita. No, llegó con las palabras que eran adecuadas, pero también tenía mucha valentía, porque le estaba hablando al rey. Y un día, si ustedes van a confrontar a su mejor amigo, a su mamá, a una persona muy amada por ustedes, háganlo con la verdad, en el momento oportuno, con las palabras precisas, y no hiriendo, sino mostrando lo que es la realidad del pecado en la persona, para que la persona enmiende. Eso es hacer una confrontación asertiva, porque es para restaurar, no es para dañar, no es para separar. Y tengan mucha valentía, porque puede ser aún la mamá de uno, como acabo de decirlos, y puede darle la espalda y no volverles a hablar, no va a querer saber de ustedes, cuando es una persona necia que no reconoce que ha pecado contra otros y que ha pecado contra Dios. Y el arrepentimiento verdadero se evidencia cuando hay un reconocimiento sincero y franco, pero ese reconocimiento es unido a un cambio de actitud. Porque si la persona reconoce que cometió el pecado, pero al otro día vuelve y lo comete, ahí no hubo nada, ahí no hubo ningún arrepentimiento sincero, hay un remordimiento y uy, me pillaron y ahora qué voy a hacer. Y de esa manera no funciona. Miren, cuando una persona peca y cree que con el paso del tiempo se va a borrar toda la maldad y todos los efectos negativos de ese pecado, que eso no va a tener consecuencias, está muy equivocado. Y de lo único que esa persona puede estar segura es que no conoce a Dios. El Dios del que habla no lo conoce.
no entiende que Dios usa su palabra y usa a muchos Natanes para enderezar nuestra vida, nuestro caminar, porque Él quiere que volvamos a la senda. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos y te traeré a un Natán que, si tú no lo has reconocido, te lleve a que lo reconozcas, para que endereces y vuelvas a la senda. Porque hay caminos para llegar a Dios, sí, pero el camino más directo para llegar al corazón de Dios es a través de un sincero, de un verdadero arrepentimiento. Salmo 32, del 1 al 6, y esto nos sirve de oración de cierre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Señor, gracias te damos por tu palabra. Permítenos, Señor, entender el valor de una sana confrontación y de un verdadero arrepentimiento. Que esto no se vuelva simplemente un pasaje más que leímos, sino una parábola que cobre vida en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.